2:35 de la tarde, hoy viernes 17 de marzo. 2 días faltan para cumplir el 19 de marzo, la primera batalla que encaminó el camino de sellar nuestra independencia. El presidente hasta ahora dicen que va camino para Asua, a ir preparando las actividades de conmemoración o de celebración de esa jornada que todos los años nos convoca, y luego el 30 en Santiago. El inicio después del 27 de febrero, esa batalla del 19 de marzo, la gente casi no lo sabe, pero nosotros duramos, ¿cuánto en promedio? 10, 11 años peleando entre batalla y batalla. Del 44 al 56. Sí, 12 años. 12 años. 12 años entre una batalla y otra. Y el 19 de marzo es una de las más emblemáticas. Peleándonos, defendiéndonos. Sí. Porque nosotros nunca cruzamos. De calzo y con palo y con piedra. Defendiendo. Y machete sin afilar contra un ejército poderoso como el de Haití. Realmente la propia historia no ha hecho el esfuerzo de destacar la dimensión de aquella resistencia. Yo vivo en Bellavista y cuando entro veo a Antonio Duvergé. Y el sitio de lugares donde él ganó parqueo es sorprendente. 8 lugares. Los sitios donde peleó, claro que sí. Y no peleó más porque Santana lo fusiló. Porque si lo dejan seguir peleando, hubiera estado hasta la restauración peleando. Ahora, Santana es un perro, de verdad. Tú sabes lo que es fusilar a ese hombre, a Marianida Sánchez. Pero el fiscal del juicio fue Sánchez. ¿Quién? Sánchez. Sí, el fiscal del juicio contra Bois, contra Duvergé, fue Sánchez. Pero esa es otra historia. Pero es como Grimer dice, nosotros no hemos dimensionado como país lo heroico de esa lucha, porque era desigual por todos los lados. Eran 2.500 contra 10.000, era 4-1. Eran 3 cañones contra 50, eran descalzos. 30.000 soldados usó Haití. No, yo estoy hablando de 10.000 por ese lado, en ese pleito. Pero solamente. Si tú te fijas, Jovine, ahora que tú lo dices, reflexionando así, todas nuestras guerras han sido de guerrillas. Sí. Porque siempre han sido muy desiguales. Mucho a poquito. Nosotros hemos sido expertos en guerra de guerrilla, comenzando por Enriquillo. Sí. Comenzando por ahí. Y luego nuestra lucha contra el pueblo haitiano, contra el ejército haitiano, un ejército francés, no un ejército cualquiera, una nación poderosa para esa ocasión. Que estaba graduada con honores en combate militar, porque derrotó a Francia. Y 40 años de república. Sí. Cuando nosotros vinimos a hacer nuestra fecha heroica, 40 años ya tenían de república. Entonces, la única independencia lograda contra un vecino. Exacto. Y entonces, si te fijas, fue una guerra de guerrilla, porque todas esas batallas, algunas le decimos batalla y guerra, pero algunas eran casi caramuzas de zafarrancho. Sí, entre callejones de montaña y río y bosque y eso, y matorrales. Pero también cuando tú revisas nuestras otras batallas, también casi todas fueron bajo las mismas condiciones. La propia restauración fue bajo las mismas condiciones. Sí, no hubo batallas frontales. No La hubo. guerra contra el ejército norteamericano también fue básicamente de resistencia. Son guerras de resistencia. Sin embargo, por ejemplo, si tú vas al Archivo General de la Nación y vas a los pasillos del archivo, hay una serie de pinturas hechas por diferentes autores que recrean lo que fueron las batallas de la independencia. ¿Qué son las batallas? Las fotografías, las litografías que nuestros estudiantes ven en los libros. Entonces se crean imágenes distorsionadas de la realidad, porque cuando tú ves cualquier batalla, incluso en cualquier reportaje de cualquier periódico, tú crees que en Waterloo que están peleando. Primero por el color de la piel. Y unos caballos grandísimos. Todo el mundo uniformado en un país que hasta el otro día se usaban camisitas domingueras, de desarrapado este país, hasta que llegaron la PAC, aquí nadie tenía ropa. Entonces, imagínate. Un país que hasta hace poco cambiaba pollo por ropa. En los barrios. Eso era en el sur, eso era para allá. No, aquí en la capital había una camioneta llena de pollo de gallina vieja que ya no daban para poner más huevos. Y salían por ropa. Y salían por los barrios, se cambia pollo por ropa. Entonces la gente sacaba la ropa vieja y le daban un pollo. Bueno, al margen de eso, hoy, si bien es cierto que a 2 días vamos a tener una fecha gloriosa, el 19 de marzo, hoy sí podemos recordar con tristeza una fecha ignomiosa en el calendario de las libertades públicas de la República Dominicana, porque un día como hoy
fue asesinado Orlando Martínez Jaule. Orlando Martínez es de mi época más activa. Yo estaba en la cárcel cuando él murió, pero él fue a verme como 2 meses antes de que lo mataran. Y yo escribí 2 artículos sobre su muerte, uno sobre el problema de la discusión que sostuvimos y 2 sobre lo que aquello representó. Yo no sé cómo, bueno, el impacto de la dictadura de Trujillo creó una situación donde el crimen desde el Estado parecía una infantilidad, donde el poder podía organizarse basado precisamente en acallar opositores. ¿Tú te imaginas lo que es que un hombre que tuvo 30 años al servicio de la dictadura, después tuvo 22 ejerciendo su adecuación? Porque fue en pleno gobierno de Balaguer, que él había sido escogido en unas elecciones del 74 sin oposición. Así es. Porque no había atmósfera de participación. Entonces, Orlando era el periodista de la época más corajudo, de más compromiso, al grado tal de que él fue a verme 2 veces a la cárcel, que era una muestra también de compromiso. Pocos periodistas hicieron eso. Él iba allá y fue a verme porque él era muy amigo de Magali. Y en la calle, en la lucha por la libertad de los presos, los familiares de nosotros hicieron muchos amigos. Y las 2 veces que él fue a la cárcel tuvimos una discusión a fondo sobre el problema de cómo erradicar, superar el momento que estábamos viviendo, que de todas maneras era una herencia también del pasado. ¿Cómo podíamos acercarnos de verdad a una vida respetuosa, donde las instituciones tuvieran valor? Era una angustia por la democracia y él tenía una cultura general. Él conocía los países socialistas, él sabía lo que eran las cosas. Él había viajado a la Cortina ayer. Y él tenía compromiso con la izquierda. Claro, claro, militante. Fafa, si Orlando Martínez tuviese vivido, fuera más joven que tú, ahora, ¿tuviera cuántos? 48, 60, no sé. 70. Yo creo que fuera más joven que yo. Sí, porque hace 48 años y él murió de 20 y tantos. Sí, sí. ¿Cuántos años tenía Orlando Martínez cuando lo matan? Él era más joven que yo. Confirma esa fecha. No confirma sé, la fecha, pero por favor. O sea, lo que te quiero significar es, chequea la fecha de nacimiento, a ver. Lo que te quiero significar es que, por ejemplo, como dice el autor, que como que el crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia, todo. 31 años. Incluida la guillotina. Oye, es decir, 31 más 48, 79 años, más joven que Fafa. Es decir, que pudiéramos tener a Orlando Martínez sentado en esta mesa. Oh, sí, más joven que yo. Sí. Entonces, esa fatalidad, producto de un manejo brutal de la política, de la política de la intolerancia y de la lucha ideológica. Recordemos que en nuestros cuarteles, Fafa, uno de los mensajes que tienen escritos nuestros cadetes en las habitaciones y en los portones de la salida de los pasillos era: el comunista es tu enemigo. Escrito por las comandancias militares de la época. El comunista es tu enemigo. Es decir, que desde la formación de nuestros jóvenes cadetes y militares venían con la idea, la formación de que había que exterminar. Era una doctrina. Es una doctrina. ¿A quién hay que se extermina? ¿Para qué están informados los militares? Claro. Y cuando hablamos de militares, no estamos dejando por fuera a la policía, porque la policía, aún hoy, es un cuerpo militar. Imagínese usted en los 12 años. O sea, era la misma concepción, solo que con entrenamiento diferente, pero la misma concepción. Y a veces los jefes, por ejemplo, en el caso de Peri Pérez, los jefes venían del ejército. Sí. Y una mentalidad castrense. Si la ley no lo prohibía. Eso se controló después. Lo que uno puede ver, quizás 48 años después, qué tanto hemos avanzado como país, porque hemos avanzado. Señora, Orlando lo matan por escribir. Sí. Por escribir, porque si tú me dices... Por lo mismo que matan a Narciso González. Sí, pero exacto, pero si tú me dices que... No, pero Narciso... Pero al final de cuentas... No eran combatientes. No hay un complot, no hay un desembarco,
no hay un plan, no hay una conspiración. No, señores, por escribir un artículo diciéndole a Balaguer, doctor Balaguer, pero mire, si usted quiere acabar con la corrupción, manda a los corruptos fuera. Si vaya usted mismo en y si ese no, mismo vaya avión. ya, por lo que cualquier tuitero de hoy en día estuviera hablando cosas. No. Hemos avanzado como esa sociedad. declaración en un tiempo de ahora, como tuitero, sería una declaración muy básica y muy ligera. Un par de views cogería. Sí. ¿Tuviste lo que dijo Orlando? Y un par de views. Ya. Entonces, no quiero desmeritar ni remotamente a Orlando. Lo que quiero es contraponer para que valoremos en su justa dimensión qué tanto hemos avanzado como sociedad y qué tanto tenemos que defender como avance logrado el hecho que vivimos en una sociedad donde si eso pasara hoy en día, quizás los resultados no fueran los mismos. No. Miren, yo tuve, por mi época en que nací, que llorar muchos compañeros. Guido Gil era un intelectual, periodista de 10 años, abogado, que había escrito un libro sobre la restauración. Y él era mi compañero personal, porque conmigo era que él se relacionaba y actuaba. Y un hombre inofensivo, pero era un escritor sin dobleces. Y entonces lo nombran para ayudar a consolidar el sindicato de trabajadores de la Romana, asesor del sindicato. Y entonces la influencia política de los administradores del Central Romana son los que organizan con Tadeo la prisión y la desaparición de Guido. Henry Segarra era un muchacho joven que no tenía ni siquiera mucha formación, que el día de la Fortaleza Osama él estaba ahí desarmado y me pidió que yo tenía 2 armas. Mire, deme una, que usted tiene 2. Yo tenía un fusil y una pistola, y yo le di la pistola. Es decir, que éramos amigos militantes, pero que eran muchachos inofensivos, que no tenían otro horizonte, que estaban tratando de lograr que el país cambiara. Y junto con él, yo vi desaparecer, porque no puedo quitarle la idea de la muerte de Amin Abel. Amin Abel era un intelectual joven, un modelo de profesional. Un pensamiento demasiado profundo para su edad. Coño. Tú lees. De una formación. Tú lees. Por ejemplo, agradecer la redacción del libro Un gigante dormido de Fidel Santana, que yo tuve la oportunidad tengo el libro, obviamente, de leerlo. Y cuando tú analizas el pensamiento político de Amin Abel a su edad, él parecía ya un hombre súper maduro. Y lo grande es... Y en la práctica también Era hijo de una clase media exitosa. Su papá tenía una tienda y era muy respetado. Sus hermanos tenían ya establecido un lugar en la ciudad por su propio mérito. Y Amin era un muchacho generoso, educado, inmensamente tolerante, pero intransigente en el trabajo. Una pregunta, Fafa. ¿Por qué el hermano de Orlando Martínez, a mí nunca me ha quedado claro, por qué nunca se siguió el caso de él y se dejó que perimiera el caso de la muerte del hermano de Orlando Martínez? Respetando la memoria de Orlando, su hermano fue un vagabundo, un servil, un cobarde. ¿Tú te imaginas lo que él está participando? Él tuvo en la detención de Amin a fiscal, y él es que va en el allanamiento a la casa de Amin Abel. Y cuando va a salir, la mujer de Amin Abel era Mirna Santos, estaba preñada de 8 meses. No se vaya, usted la garantía, no, yo tengo que salir. Y a pesar de estarle reclamando que no lo abandonara, él se va. Y efectivamente, 2 o 3 minutos del salir, fusilan en las escaleras. La mujer de Amin se agarra de él porque ve que lo quieren sacar y la policía viene, la separa y la tira al suelo, saca a Amin y le da un balazo en la puerta de su casa. Es decir, eran crímenes cumplidos con una conducta que te decía que los agentes no tenían ninguna preocupación más para cumplir su orden. Sí. Entonces, quiere decir que el caso de Orlando Martínez sí se mantuvo en justicia porque se renovaba todo el tiempo. La reintroducción. No, se demoraba, hay que destacar, Graimer. La madre de Orlando Martínez. La madre de Orlando y Narciso Isa Conde
no permitieron que perimiera que perimiera el porque proceso. Tú sabes que si en 20 años tú no haces una acción legal, el caso perime. Entonces, y ellos siempre reintroducían acciones. La muerte del hermano de Orlando, esa la familia la dejó. Que eso tenía otros matices que no eran políticos, eran personales. Está bien, pero lo que te quiero decir es que esta sociedad debe. Lo que pasa es que la sociedad no comprende bien todavía, porque él es un hombre muy discreto, muy ético, Juan Miguel Castillo Pantaleón. Sin Juan Miguel Castillo Pantaleón de por medio, en un momento determinado, que fue Eso el fue que llevó, conmoción. que fue que llevó las investigaciones como juez. ¿Cuál era el caso del juez? Juez de instrucción. Juez de instrucción, pero un juez de la escala mínima. No, un juez en de ese instrucción, tiempo. punto. Era casi un juez de paz. Bueno, pero en palabras de Napoleón, en el antiguo código, Sí. en palabras de Napoleón, en ese antiguo código, el juez de instrucción, después del emperador, era el hombre más poderoso de Francia. Entonces, ese juez de Lo instrucción. que pasa es que para hacer valer el poder había que tener algo más colgando que a Juan Miguel le sobraba. Exacto. Entonces, es Juan Miguel Castillo Pantaleón que desentraña todos los componentes jurídicos para finalmente armar el armazón de pruebas en tiempos tan difíciles como el que estamos hablando. Y finalmente llevan a juicio. Pero y extraditan sentencian. a Mariano, al ejecutor, al sargento que ejecuta. Lo traen de Nueva York, lo que estaba muy extraditan. tranquilamente atendiendo una bodega. Quitado de bulla. En Nueva York. Entonces la gente aquí tiene una confusión con el perdón de nuestro amigo Guillermo Moreno, que yo no sé por qué la gente le atribuye tanto preponderancia a Guillermo Moreno en este caso, cuando el verdadero hombre vital en este caso de investigación, el juez de instrucción, Juan Miguel Castillo Pantaleón. Yo leí la providencia calificativa que Juan Miguel hizo, un documento de 200 y pico de páginas. Lo leí cuando estaba en la universidad. Y la verdad que el nivel de interés y de profundidad y de sentido de la historia con que Juan Miguel Castillo Pantaleón. Y la ignorancia del riesgo que era en esa época, claro, ser un portador de una verdad que acusaba al gobierno. No, había que tener porque está bien, perdón, era un gobierno de Leonel Fernández, pero un gobierno de Leonel Fernández llegado de la mano de un Balaguer que hacía año y medio había desaparecido un narcisazo. No es poca cosa, o sea, no es poca cosa. Pero la impunidad, al final de cuentas, de lo que hablamos aquí es de la lucha contra la impunidad. Y quisiera resaltar en otra noticia con relación al tema de la impunidad. Pues Fafa, en el día de hoy, a tu amigo Vladimir Putin, porque es amigo tuyo personal, tengo entendido, la Corte Penal Internacional acaba de emitir una orden de arresto. Él es un prófugo internacional. Contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y María Aleskaya Aliova, funcionaria de su gobierno, acusado de deportación ilegal y traslado de niños en Ucrania. Es decir, la pregunta es, ¿puede ser el presidente de Rusia ahora ser detenido? Ahora un prófugo, está al mismo nivel de Nuremberg o de Slobodan Milosevic. Sí, por lo visto sí, porque ya la Corte Penal Internacional de jurisdicción global. Son los elementos que va generando y que va poniendo en evidencia la continuidad del conflicto de esa guerra de Ucrania y Estados Unidos. Una Corte Penal Internacional, ojo, que entre los 7 países del mundo que no reconocen su jurisdicción, adivina cuál es uno de ellos. Estados Unidos. Yo te apuesto a ti. Mira, eso es una desfachatez tan grande, esa declaración, una desfachatez tan grande, que Putin se aparece hoy frente a frente a la Corte. Con una botellita de agua frente a la Corte Penal Internacional allá en Bruselas. ¿Dónde que está? Creo que en Ginebra. Creo que en Ginebra. Y Putin se le aparece al frente y ellos con esa sentencia no se atreven a apresarlo. Te digo yo, que no se atreven. Eso es un desafío al poder. Aprésalo, ¿ves? Entonces, si es por eso mismo, mi querido Federico, Abinader tiene que poner alerta. Pero yo espérate. ¿Por qué es que están emitiendo una ¿Por qué es que están emitiendo una? Por deportación de niños. De niños y embarazadas. Sí. No, de niños. De niños nada más. Es decir, lo que está pasando con Haití. Sí, yo pensé eso mismo. No te digo yo porque el Washington Post, y ahí concatenamos dos noticias. Pero quería señalarte que el año pasado, en el año 2020, Estados Unidos quería someter a la fiscal general de la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, la quería someter a la fiscal porque ella estaba osando querer juzgar a ciudadanos norteamericanos por crímenes cometidos en Afganistán. ¿Tú estás entendiendo? No solo en Afganistán.
Si yo inclusive te lo puedo prestar, Federico, el asistente personal de Olof Palme, el primer ministro asesinado Dios mío, de este país del Suecia. De Suecia, el sueco Olof Palme. Su asistente se llama Pierre Schori. Pierre Schori, yo lo conocí, tengo su libro, me dedicó el libro. Estando él en las Naciones Unidas para la fecha en que se dieron los atentados en las Torres Gemelas y el Pentágono en los Estados Unidos, él era embajador ante las Naciones Unidas. Y para la fecha comenzó a hacer un levantamiento documentado sobre todo el proceder de los Estados Unidos con relación a esos atentados. Y luego la resolución no vinculante de que Estados Unidos acusaba a Irak de los ataques a las Torres Gemelas. Sabiendo a conciencia plena el presidente George Bush hijo, uno de los presidentes más descarados que ha tenido la historia de Estados Unidos. En defensa de él, a lo mejor estaba borracho. Más que Nixon. Oye, más descarado que Nixon. No, Nixon no era descarado, era tramposo, pero no era descarado. Bueno, George Bush hijo declaró la guerra a Irak, claro, con el acompañamiento de su Congreso, porque era un momento de elevar la naturaleza estadounidense, el nacionalismo producto del ataque brutal de la Torre Gemela y el Pentágono. Bueno, pero esas son otras historias. Ahora, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Le declara la guerra a Irak bajo el supuesto de que el ataque lo hicieron los iraquíes, sabiendo ellos que el ataque no vino de ahí, que el ataque vino de Afganistán. Y luego recuérdate que mandaron Osama Bin Laden. ¿Cómo se llamaba el jefe del Estado? A Colin Powell. Lo mandaron a la ONU a mostrar pruebas falsas reconocidas por él. Pruebas falsas. Que él mismo reconoció luego que eran falsas. Eran falsas porque sobre el tema de armas de destrucción simularon masiva. Que bajo los terrenos del subsuelo de Irak tenían campamentos de armas de destrucción masiva. Pierre Schori, en el libro, el que era asistente de Olof Palme, del malogrado primer ministro sueco, demuestra con toda documentación de que falsearon y mintieron para atacar a Irak por la deuda pendiente que tenía George Bush hijo con su papi de la guerra pasada, del ataque del Golfo, ¿verdad? Y de Kuwait. Entonces, esa guerra, que se llamó Tormenta del Desierto, estaba pendiente a ajustarla. Entonces, mintieron al mundo para atacar a Irak, sabiendo que el ataque no vino de ahí, pero había que detutanar, destruir y colgar en la horca al presidente Saddam Hussein. Había que cogerse el petróleo. Y cogerse ese territorio. Entonces, ¿por qué la Corte Penal Internacional no despachó una por mentira y atacar y demoler todo un pueblo inocente? No inocente porque el líder sea un hijo de puta, como lo fue Saddam Hussein en muchos aspectos, pero ¿cuánta gente civil sin culpa de nada murió producto de esos bombardeos de los Estados Unidos? Ay, ¿por qué no despacharon una orden de apresamiento por de naturaleza de lesa humanidad, daño de lesa humanidad a gente inocente que murieron en Irak? Entonces, los muertos de Irak no son seres humanos. Pues debieron emitir una alerta de apresamiento en el orden de daño de lesa humanidad a George Bush hijo. No. Lo que pasa es, como dijo George Orwell en Rebelión en la Granja, que luego lo tomara para sí Cantinflas, de que todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros.